El instante en que mi hijo lanzó mi maleta a la puerta delantera, entendí que esos 12 años de silencio se iban a convertir en la mejor inversión de mi vida. Ahí me quedé con mi vestido de domingo viendo cómo mi propia sangre me cerraba la puerta en la cara como si fuera basura vieja. Lo que ellos no sabían era que esa basura estaba a punto de valer $8 millones. Si estás mirando esto, suscríbete y cuéntame desde dónde lo ves. Déjame narrarte cómo una mujer de 60 años pasó de no tener techo a ser dueña de la mansión más cara de Millbrook Heights. Porque mi vida, la venganza, no se sirve fría. Se sirve acompañada de un éxito puro y sin adulterar. Mi nombre es Margaret Williams, aunque todo mundo me llama Maggie. A mis 72 años entendí que lo único mejor que demostrar que los demás estaban equivocados es hacerlos arrepentirse de haber dudado de ti. Y créeme, mi hijo James y su esposa Jessica me dieron material de sobra. Era el 15 de octubre de 2012, cuando mi mundo se vino abajo. Me había mudado con James y Jessica 3 meses antes, tras la muerte de mi esposo, ayudándoles con sus 2 niños pequeños, mientras resolvía mis propios pasos. El dinero del seguro de vida no alcanzaba, y yo pensaba que la familia estaba para apoyarse en las malas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo James esa mañana, con una voz fría que jamás le habías escuchado. Jessica estaba detrás, brazos cruzados, con esa cara altiva que había aprendido a detestar. Con 33 años tenía una belleza filosa de esas que hieren a quien se acerca demasiado. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté dejando mi taza de café sobre la encimera de granito. Encimera que, por cierto, habían comprado gracias a que yo llevaba 1 año poniendo mis cheques del seguro social en sus gastos. «Este arreglo ya no funciona», soltó Jessica adelantándose como si fuera ella quien llevaba la batuta. «Y al parecer sí lo hacía. Eres demasiado terca. Maggie, los niños ya no saben quién manda». Lo miré a él esperando que me defendiera, que recordara que era su madre la que lo sacó adelante sola cuando su padre se fue. Pero James evitó mis ojos como si yo fuera una desconocida pidiéndole limosna. «¿Y a dónde se supone que vaya?», pregunté con una voz más débil de lo que quería. «Ya no es nuestro problema», respondió Jessica encogiéndose de hombros, con un gesto que me perseguiría por años. «Eres adulta. Arréglatelas». 20 minutos después, toda mi vida cabía en 2 maletas y una caja de cartón. 60 años de recuerdos, fotos y recuerdos reducidos a lo que podía cargar. «Lo demás irá a beneficencia», me dijo Jessica con una sonrisa fingida como si me hiciera un favor. «No lo hagas más difícil», murmuró James mientras ponía mis cosas en el porche. Por un instante vi el destello del niño que lloraba cada vez que yo me iba a trabajar. Pero Jessica apareció junto a él, choqué, y su rostro volvió a ser de piedra. El taxi llegó justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Subí sin voltear atrás, no porque fuera fuerte, sino porque estaba rota. Mientras nos alejábamos, alcancé a ver a Jessica en la ventana ya redecorando lo que había sido mi cuarto. En mi bolso llevaba apenas $847. Sin empleo y sin casa. Lo que no imaginaba era que esa humillación se transformaría en la gasolina del regreso más grande de mi vida. El Sunset Motel en la Ruta 9 se volvió mi refugio 6 semanas y créeme, sonaba tan glamoroso como era. $43 la noche por un cuarto que olía a limpiador barato y a sueños rotos. Pero tenía techo y una puerta con seguro. Y después de que me tiraran como si fuera desecho, eso se sentía como un lujo. El encargado del motel, Don Patterson, me tuvo lástima desde la primera semana. «Usted no es como los demás huéspedes», murmuró al deslizarme una toalla extra.
La mayoría de los clientes eran albañiles o gente escondiéndose de algo. Yo solo me escondía de la verdad que mi propio hijo me había desechado. Esas primeras mañanas fueron las más duras. Me despertaba en esa cama angosta olvidando por segundos dónde estaba. Y luego la realidad me golpeaba como bofetada. Sin risas de nietos, sin desayunos familiares. Solo yo y el aire acondicionado descompuesto, que sonaba como un lamento moribundo. Pero lo que Jessica y James nunca calcularon fue: esto yo no soy de las mujeres que se quedan tiradas. Nunca lo fui. Cuando James era niño y no teníamos nada, yo trabajaba en 3 lugares a la vez. Limpiaba oficinas de noche, atendía tiendas de día y planchaba ropa los fines de semana. La supervivencia no era nueva para mí. Solo había olvidado qué tan buena era en ello. Lo primero que hice, Ceci, pues es ir a la biblioteca cada mañana. Internet gratis, aire gratis y lo mejor, ofertas de trabajo gratis. A los 60 nadie me esperaba con los brazos abiertos, pero yo no buscaba caridad. Buscaba oportunidad. ¿Tiene experiencia en contabilidad?, me preguntó Sarah Mitchell, dueña de Mitchell's Garden Center, en mi 4ª entrevista de esa semana. Era de mi edad, con tierra bajo las uñas y carácter firme que respeté de inmediato. 20 años, respondí. Llevaba las finanzas del negocio de construcción de mi difunto esposo. Lo que no le dije fue que en 10 minutos en su oficina ya había visto 3 fugas de dinero, inventario, desastroso proveedores, cobrando de más y precios sin ajustar, desde 2008. El pago no es gran cosa, me advirtió Sarah. $15 la hora medio tiempo. ¿Cuándo empiezo?, contesté. Ese primer cheque fue de $240 y lo recibí como si hubiera ganado la lotería. Tras 6 semanas viendo cómo mis ahorros se escurrían, volver a ganar dinero era como volver a respirar después de estar bajo el agua. El cuarto de motel empezó a parecer un hogar. Compré una cafetera pequeña, colgué mis pocas fotos familiares y hasta me di el lujo de una maceta en la ventana. Si esa era mi nueva vida, la viviría con dignidad. A los 3 meses hice mi primer descubrimiento real. Sarah tiraba plantas por miles de dólares cada año. Todo lo que no se vendía al final de la temporada iba directo al basurero. Así es este negocio, explicó encogiéndose de hombros con resignación. Pero yo veía otra cosa distinta. Yo veía posibilidad. ¿Quieres hacer qué con las plantas muertas?, preguntó Sarah, mirándome como si hubiera propuesto vender polvo de hadas o lágrimas de unicornio. No están muertas. Están dormidas, expliqué con calma. Y con un poquito de cuidado la mayoría puede revivir y venderse la próxima temporada. Ya era el 8º mes de mi nueva vida y me había mudado del motel hacia un pequeño estudio sobre la pizzería de Giuseppe. La renta era de $650 al mes, lo que me dejaba apenas 50 para todo lo demás después de comprar despensa. Pero era mío. Nadie podía correrme de ahí, ni decidir que yo estaba anticuada. Sarah me dejó llevarme 3 camionadas de plantas secas ese noviembre. Seguro pensaba que así aprendería una lección dura de negocios. Lo que en realidad aprendí fue que tenía un don que ni yo misma conocía. Mi diminuto departamento se volvió un invernadero. Cada repisa, cada rincón, cada espacio estaba lleno de macetas y tiestos. Me puse a investigar en las computadoras de la biblioteca, veía videos en YouTube y pasaba las noches cuidando tallos cafés y marchitos. Los vecinos juraban que estaba loca. La señora Chen, la de abajo, siempre me preguntaba si no tenía un negocio ilegal. Demasiadas plantas, murmuraba en su inglés entrecortado cada vez que me veía subiendo otra maceta. Pero en febrero comenzó la magia.
Brotes verdes asomaban, botones florecían. Mi estudio se transformaba en una selva de plantas vivas y radiantes. Llegué a tener más de 200 y unas 150 no solo estaban vivas, estaban en plena forma. «Maggie, ¿qué demonios?», exclamó Sara sorprendida cuando llevé el primer lote al vivero en marzo. «Estas se ven mejor que cuando eran nuevas». «Te dije que no estaban muertas», respondí escondiendo una sonrisa. Por dentro daba saltos mortales de alegría. No era solo demostrar un punto. Era descubrir que tenía un talento que podía darme dinero. Sara me compró todas las plantas pagando la mitad del precio original. En una sola transacción, gané $847 más que mi primer mes de sueldo. Pero lo más importante era que había encontrado de nuevo un propósito. Al año siguiente formalizamos el arreglo. Sara apartaba todas las plantas invendibles para mí. Yo las rehabilitaba en invierno y en primavera repartíamos ganancias. No era un imperio, pero era mío. Y la voz empezó a correr en el mundo de la jardinería. La señora de Mitchell revive cualquier cosa, decían. Pronto, otros viveros me llamaban pidiendo que me llevara también sus plantas en liquidación. Para finales del segundo año, ganaba más rehabilitando plantas que con mi empleo de contabilidad. Me mudé a Moshe, a un departamento más amplio con balcón, y convertí el estacionamiento de Giuseppe en invernadero improvisado con su permiso. Lo mejor, cada planta sana era prueba de que ser desechado no significa ser inútil. Solo se necesita el cuidado correcto, la atención adecuada y alguien que vea el potencial. James y Jessica me habían echado pensando que me marchitaría. En cambio, yo echaba raíces en un suelo que ellos ni imaginaban. El tercer año fue cuando dejé de pensar en pequeño y empecé a pensar en grande. Ya tenía lista de espera de viveros queriendo que rehabilitara sus plantas de liquidación. Y mi departamentito estaba a reventar. El casero comenzó a cobrarme extra por el agua de drenaje y Giuseppe ya se fastidiaba de que sus clientes preguntaran si podían comprar mis plantas. «Necesitas un lugar de verdad», me dijo Sara en una de nuestras pláticas de café. «Y tienes que pensar más allá de solo salvar plantas». Tenía razón, pero pensar en grande requería dinero que no tenía. Mis ahorros habían llegado a unos $15,000, que me parecían una fortuna después de empezar con nada, pero no bastaban para un local comercial. Fue entonces cuando conocí a Eleanor Rodríguez en el Centro de Desarrollo para Pequeños Negocios. Eleanor era de esas mujeres ágiles prácticas que ven el potencial a kilómetros y no dudan en empujarte hacia él. «Tú no estás en el negocio de salvar plantas», me dijo tras revisar mis números. «Estás en el negocio de convertir desperdicio en ganancia. Eso es otra cosa completamente distinta». Eleanor me ayudó a ver lo que yo no alcanzaba. No solo rescataba plantas. Estaba resolviendo un problema real de la industria. Viveros en todo el país tiraban millones de dólares en inventario cada año, porque no sabían qué hacer con el remate de temporada. «¿Y si lo franquicias?», sugirió Eleanor. «Enseñas a otros lo que haces, toma un porcentaje de sus ganancias y escala el proyecto en todo el país». La idea daba miedo y emoción al mismo tiempo. Yo, una mujer de 63 años que 3 años antes no tenía dónde dormir, dirigiendo un negocio nacional. Pero los números que me mostró Eleanor eran imposibles de ignorar. Pasamos 6 meses armando un plan de negocios. Comenzaría con un local formal en Millbrook, perfeccionaría el proceso de rehabilitación, documentaría todo y luego licenciaría el método a otros en el país. La solicitud del préstamo del SBA tenía 47 páginas y casi me rendí 3 veces al llenarla. Pero Eleanor me empujó en cada paso, ayudándome a explicar que no era la ocurrencia de una señora excéntrica. Era una solución legítima.
a un problema concreto. Señora Williams, dijo el oficial de crédito en mi entrevista final, sus proyecciones parecen demasiado optimistas. Señor, contesté inclinándome con la seguridad de alguien que ya demostró que podían estar equivocados. Hace 3 años vivíais en un motel con menos de $1.000 en la bolsa. El año pasado convertí $50.000 en plantas muertas en 200.000 de ingresos. Diría que mi historial habla por sí mismo, contesté. Y el préstamo de $150.000 fue aprobado un martes de marzo. Firmé los papeles en la oficina de Eleanor, con las manos temblándome, consciente de que ahora tenía en mis hombros más dinero del que jamás había imaginado. En 6 meses ya había rentado una bodega de 5.000 pies cuadrados en las afueras del pueblo. Contraté a 2 empleados de medio tiempo y cerré convenios con 15 viveros en 3 estados. Porque todo merece una segunda oportunidad, había nacido oficialmente. La ironía no se me escapaba. Mi hijo me había tirado como si no valiera nada. Ahora estaba levantando un imperio basado en demostrar que nada es realmente inútil si alguien sabe ver su potencial. Para el 5º año, Phoenix Plan Recovery había crecido más de lo que soñé. Operábamos en 12 estados, teníamos 47 licencias activas y acababa de firmar un contrato de asesoría con las oficinas regionales de Home Depot. La mujer asustada y rota que había sido echada como basura ahora era invitada a juntas corporativas en Atlanta. Señora Williams, su historia de éxito es justo lo que nuestra industria necesita escuchar, dijo David Chen, director de sustentabilidad de Home Depot, mientras recorríamos su tienda principal. Convertir desechos en ganancias y ayudar al medio ambiente. Ese es el futuro del comercio. Yo sonreí con cortesía, todavía acostumbrándome a que me trataran como experta y no como estorbo. La transformación no había sido sencilla. Hubo jornadas de 18 horas, experimentos fallidos y momentos en que dudé de mí misma. Pero cada obstáculo me enseñó algo sobre negocios, sobre quién era yo y lo que realmente podía lograr. Mi vida personal también había tomado rumbo. Me mudé a un cómodo departamento de 2 recámaras en el barrio histórico de Millbrook, con jardín propio para probar nuevas técnicas de recuperación. Hice amistades verdaderas, no personas que me soportaban por compromiso. Mi club de lectura semanal con Eleanor y 3 amigas se convirtió en lo mejor de mi agenda. El éxito económico me dejaba boquiabierta hasta mí. Phoenix Plan Recovery ya generaba más de $2 millones al año y mi patrimonio personal había pasado la marca de 7 cifras. Llevaba hojas de cálculo detalladas, no por obsesión con el dinero, sino porque los números representaban algo más grande. Independencia. ¿Has pensado en expandirte internacionalmente?, preguntó Marcus Thompson, mi abogado de negocios, en nuestra revisión trimestral. Hemos recibido consultas de Canadá y el Reino Unido. Paso a pasito respondí, aunque la idea era tentadora. Quiero asegurarme de que hagamos las cosas bien antes de volarnos la barda. La verdad era que ya pensaba en lo que seguía. El negocio de rehabilitación de plantas me enseñó que siempre hay oportunidades rentables escondidas a la vista de todos. Si sabes mirar, yo ya había comenzado a invertir en pequeños negocios aplicando el mismo principio. Detectar potencial subestimado y ayudarlo a florecer. Pero lo que de veras llenaba el alma eran las victorias personales. Como el día que contraté a Tommy Martínez, un muchacho de 19 años, al que todos habían descartado, pero que tenía un instinto increíble para cuidar plantas. O cuando Sarah Mitchell, la primera en darme una oportunidad, vendió su vivero y se convirtió en una de mis operadoras licenciadas en Florida. Has cambiado por completo mi manera de ver lo posible, me dijo Sarah en su fiesta de retiro.
Verte levantar todo esto desde cero ha inspirado a la mitad de las mujeres de este pueblo a arriesgarse en cosas que jamás se hubieran atrevido. Empecé a llevar un cuaderno de lecciones aprendidas en parte para futuros empleados, pero sobre todo para mí. La lección más grande: nunca dejes que otros definan tu valor. James y Jessica decidieron que yo era una carga inútil. No sabían que en realidad me habían dado el impulso para convertirme en algo que ni en sus sueños habrían imaginado. Cada contrato firmado, cada local inaugurado, cada historia de éxito era prueba de que su juicio había sido desastroso. Y sinceramente apenas estaba empezando. La búsqueda de una casa comenzó como decisión práctica y terminó como acto de pura y hermosa venganza. Después de 5 años en departamentos, necesitaba más espacio para mis negocios e inversiones. Lo que hallé fue la manera perfecta de anunciarle a Millbrook que Margaret Williams ya no era la mujer que cualquiera podía desechar. La finca Harrison, repitió Jennifer Walsh, mi agente, cuando mencioné la propiedad. Maggie, esa casa no se ha puesto en venta en 40 años. Es la dirección más codiciada de Millbrook Heights. Millbrook Heights, el barrio donde James y Jessica siempre soñaron con vivir, pero jamás pudieron costear. El mismo al que paseaban los domingos, fantaseando mientras pagaban la hipoteca de la colonial modesta por la que me habían echado. ¿Está en venta?, pregunté sin rodeos. Pues sí, pero... dudó Jennifer. El precio es $4.2 millones. Vamos a verla. La finca Harrison era todo lo que esperaba, y mucho más. 12.000 pies cuadrados de arquitectura colonial impecable sobre 8 acres de jardines, cuidados con recámaras principales con chimenea, una biblioteca con estantes de caoba hasta el techo, una cocina de chef, para alimentar a un batallón y un invernadero adosado a la casa. Pero lo que me conquistó fue la vista desde la recámara principal. Desde ahí se veía todo el pueblo de Millbrook, incluyendo la colonia modesta donde vivían James y Jessica. Cada mañana podría despertar y literalmente mirar hacia abajo a quienes siempre habían visto por encima de mí. Los vendedores están urgidos, explicó Jennifer, mientras recorríamos la cava. Ya se mudaron a Florida y quieren cerrar rápido. Oferta en efectivo, dije sin dudar. 3.8 millones cerramos en 2 semanas. Jennifer casi dejó caer su portafolio. Maggie, ¿estás segura? Es un compromiso enorme. Yo estaba más que segura. Phoenix Plant Recovery estaba generando lo suficiente para cubrir la hipoteca sin problemas. Y mi portafolio de inversiones había crecido tanto que podía dar el enganche sin tocar las cuentas de la empresa. Pero más que nada, podía pagarlo porque cada centavo lo había ganado con mi inteligencia, mi empeño y mi propio trabajo. Los vendedores aceptaron mi oferta en menos de 6 horas. 2 semanas después me encontraba en el gran vestíbulo de mi nuevo hogar, con las llaves en la mano y conteniendo la risa por lo absurdo de la situación. 6 años antes dormía en un motel, con menos de $1.000 en la bolsa. Ahora era dueña de la casa más cara del condado. El camión de mudanza llegó a la mañana siguiente, aunque la verdad mis muebles del departamento se veían ridículos en habitaciones tan grandes. Necesitaría hacer compras serias, pero ese era un problema que me daba gusto tener. Pasé mi primera noche en la enorme terraza trasera viendo el atardecer pintar de rosa y dorado mis 8 acres de terreno. El silencio era absoluto, sin ruidos de tráfico ni discusiones de vecinos, solo paz, espacio y la satisfacción de un sueño cumplido. Mi celular vibró con un mensaje de Eleanor Bay en el periódico La transferencia de la propiedad Mujer Magnífica. Champaña este fin de semana. Sonreí y respondí.
Trae lo bueno. Vamos a brindar por nuevos comienzos. Lo que no escribí pero pensaba era que algunos comienzos requieren finales. Y sentía que el final con James y Jessica estaba por volverse muy interesante. Mañana empezaría el proceso de amueblar mi nueva vida. Esa noche, simplemente disfruté la vista desde lo alto. El timbre sonó a las 9:17 de la mañana del sábado, exactamente 24 horas, después de que la noticia de la compra saliera en el periódico local. Yo estaba en la cocina nueva todavía buscando en qué alacena estaban las tazas, cuando escuché ese timbre, de 2 tonos rebotando en mi vestíbulo de mármol. A través del monitor de seguridad, porque sí, la casa tenía un sistema digno de Fort Knox, los vi parados en mi pórtico como vendedores ambulantes. James se veía más viejo, con canas en las sienes, vestido con kakis y un polo que gritaba papá de fin de semana esforzándose demasiado. Jessica estaba junto a él, con jeans de diseñador y un blazer que probablemente costaba más que mi primera renta en la pizzería de Giuseppe. Detrás de ellos había 2 adolescentes que apenas reconocí. Emma, ya de 16, había heredado las facciones marcadas de su madre, pero por fortuna no su mirada cruel. Tony, de 14, era como una versión más alta de James a esa edad, cuando construía fuertes con sábanas y me regalaba dientes de león del jardín. Caminé despacio hacia la puerta. Mis pies descalzos eran silenciosos sobre el mármol con calefacción. 6 años de silencio, y aparecen justo al día siguiente de enterarse de que soy rica. El momento era tan predecible que casi resultaba cómico. Vaya, dije al abrir la puerta, pero sin destrabar la malla. James, Jessica, hijos que apenas conozco. Dejé que mi mirada se deslizara lentamente sobre ellos, notando el maquillaje impecable de Jessica y el nerviosismo de James. ¿A qué se debe este inesperado gusto? ¡Mamá! La voz de James se quebró un poco. Leímos lo de la casa en el periódico. Queríamos felicitarte. ¡Qué detalle! Pero no los invité a pasar. Felicitaciones dadas. Algo más. Jessica avanzó con esa sonrisa falsa que recordaba tan bien. Maggie, sabemos que las cosas terminaron mal entre nosotros. Hemos reflexionado y entendemos que manejamos todo mal hace 6 años. ¿Manejarlo mal? Repetí despacio. ¿Así lo llamamos ahora? Emma se movió incómoda detrás de sus padres. Abuela Maggie, casi no te recuerdo. Pero mamá y papá decían que hacías unas galletas de chispas de chocolate increíbles. El comentario inocente de la niña dolió más que las disculpas ensayadas de sus padres. Tenía razón. Apenas me recordaba porque ellos le habían robado 6 años de su niñez y de la mía. 6 años de cumpleaños, obras escolares, cuentos de noche y momentos de abuela y nieta que jamás recuperaríamos. Sí, hacía buenas galletas, dije bajito mirando a Emma. Luego me volví hacia sus padres. Antes de que me echaran como basura. Mamá, por favor, suplicó James. Podemos entrar. Podemos hablar. ¿Hablar de qué exactamente? Por un instante la máscara de Jessica se resquebrajó mostrando a la mujer calculadora debajo. Somos familia Maggie, y la familia debe estar unida. Especialmente cuando hizo un ademán hacia la mansión detrás de mí cuando hay espacio para todos. Ahí estaba la verdadera razón de la visita dicha con la sutileza de un martillazo. Espacio para todos, dices. Qué conveniente que descubrieran sus sentimientos familiares, justo ahora que yo tenía 12.000 pies cuadrados. No es justo, protestó James, aunque sus ojos ya recorrían con avidez lo que alcanzaba a ver del interior. Te hemos extrañado. Los niños extrañan tener abuela. Me reí, de verdad me reí ante lo absurdo. James, cariño, me echaste de tu casa con 2 maletas y una caja de cartón. Jessica me dijo que era demasiado terca
y que resolver mi vida no era su problema. Y ahora me extrañan. El silencio se extendió hasta que Tony habló. «Papá, ¿de qué está hablando? ¿Por qué no entran?», dije al fin abriendo la puerta, ya que tienen tanto interés en las reuniones familiares. Los conduje por el vestíbulo bajo la araña de cristal y la escalera de mármol hasta la sala, con ventanales del piso al techo que daban al jardín. Observé sus caras mientras recorrían con la mirada el papel tapiz de seda, las alfombras persas, las obras de arte que valían más que el coche de la mayoría de la gente. «Este lugar es increíble», murmuró Tony caminando hacia las ventanas. «Mamá mira la alberca». Jessica observaba con cuidado. Prácticamente podía verla calculando los metros cuadrados y el valor de la propiedad. «Es ciertamente espaciosa», dijo con cautela. «Demasiado grande para una sola persona». «Ah, sí», respondí acomodándome en mi sillón favorito. Un elegante respaldo alto de terciopelo azul marino que había comprado solo para esa sala. Descubrí que me gusta tener espacio para respirar. James se sentó en la orilla del sofá como temiendo arrugar la tela. Mamá, sobre lo que pasó hace 6 años estábamos bajo mucha presión. Una hipoteca nueva, mi trabajo inestable. Jessica trabajaba a tiempo completo con 2 niños pequeños. Así que naturalmente la solución fue dejar sin techo a tu madre viuda, terminé yo. «Muy lógico. Pensamos que te las arreglarías», dijo Jessica a la defensiva. «Eres tan capaz, tan independiente. Nunca imaginamos que acabarías en un motel». Levanté una ceja. Nunca lo imaginaron porque jamás se molestaron en verificarlo. Emma examinaba una foto familiar en la mesita, una de las pocas que había conservado de mi vida anterior. Mostraba a James de niño, quizá de 8 años, sentado en mis piernas, mientras le leía un cuento. «Papá, estabas bien chiquito», dijo. «Eso fue justo después de que tu abuelo se fue», le conté. «Tu papá y yo vivimos solos 10 años. Yo trabajaba en 3 empleos para sacarnos adelante. Me aseguraba de que tuviera todo para la escuela y lo llevaba a los entrenamientos de béisbol, cada martes y jueves». Miré directamente a James. Pensé que eso significaba algo. «Sí, significó algo», dijo James en voz baja. «Lo significa todo. Por eso estamos aquí». No dije firme. «Están aquí porque quieren algo. La pregunta es, ¿van a ser sinceros sobre lo que es? ¿O vamos a seguir fingiendo que se trata de conexiones familiares perdidas?» La paciencia de Jessica claramente se agotaba. «Está bien», soltó. «Sí, necesitamos ayuda. James perdió su empleo hace 3 meses. Estamos atrasados con la hipoteca y Emma necesita dinero para las solicitudes de la universidad». «¿Contenta ahora?», fascinada respondí con ironía. «Ahora sí vamos entendiendo. El asunto es que...», interrumpió James lanzándole una mirada de advertencia a Jessica. «Estábamos pensando, tú tienes todo este espacio y nosotros estamos batallando con la vivienda. ¿Quiere mudarse aquí?», dije no como pregunta. «Temporalmente», añadió Jessica rápido. «Solo hasta que James encuentre otro puesto, quizás 6 meses, 1 año a lo mucho». Miré alrededor de mi hermosa y tranquila sala. Luego a las personas que me habían desechado en cuanto resulté incómoda. «Déjenme ver si entendí bien. Quieren traer a toda su familia a mi casa porque tienen problemas económicos». «Somos familia», repitió James, como si esa palabra mágica abriera todas las puertas. «Familia», murmuré. Así le llamaron cuando me cerraron la suya, cuando dijeron que arreglar mi vida no era su problema. El silencio que siguió solo fue roto por el tic-tac del reloj antiguo en la repisa. Al final Tony volvió a hablar. «¿Qué pasó hace 6 años?»
¿Por qué nadie quiere explicar de qué hablan? Miré a esos 2 adolescentes nietos que me habían robado y tomé una decisión. Siéntense, les dije. Los 2. Es hora de que sepan exactamente qué tipo de personas son sus padres. Mamá, no lo hagas, advirtió James, pero levanté la mano. Emma Tony, hace 6 años su abuelo murió. Yo tenía 60 recién viuda y necesitaba un lugar mientras resolvía mis siguientes pasos. Sus padres me invitaron a vivir con ellos. Hablé con calma, sin dramatismo. Durante 3 meses ayudé con el cuidado de ustedes. Aportaba mis cheques del seguro social a los gastos de la casa e intentaba no estorbar. Emma y Tony escuchaban con atención, rostros serios. Y entonces, una mañana, su madre decidió que yo era demasiado terca y me dijo que tenía que irme de inmediato. Tu padre metió mis cosas en 2 maletas y me dejó en el porche con té. Tenía $8.47 y ningún lugar a donde ir. Eso no fue así, protestó Jessica. Te metías en nuestras decisiones de crianza, minabas nuestra autoridad con los niños. Yo solo les preparaba el desayuno, dije con sencillez, y les sugería que dijeran por favor y gracias. Al parecer eso calificaba como socavar la autoridad. Tony frunció el ceño confundido. ¿Pero a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Viví 6 semanas en un motel, luego en un departamentito arriba de una pizzería. Trabajé medio tiempo en un vivero por $15 la hora. Sonreí al recordarlo. En realidad fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Cómo puede ser lo mejor quedarte sin casa?, preguntó Emma. Porque me enseñó que no necesitaba que nadie me cuidara. Yo podía cuidarme sola. Y como ves, señalé la sala, resultó mejor de lo que imaginé. Jessica ya estaba perdiendo la calma. Eso fue hace años, Maggie. Queremos avanzar y reconstruir nuestra relación. No interrumpí. Lo que quieren es reconstruir su cuenta bancaria. No es lo mismo. Saqué mi celular y les mostré un mensaje recibido esa misma mañana. Es de Nancy Martínez, una amiga que trabaja en la oficina de desempleo. Me comentó que vio un nombre conocido en su escritorio. Miré directamente a James. No perdiste tu empleo hace 3 meses. Te despidieron hace 6 por falsificar reportes de gastos. El rostro de James se puso blanco. ¿Cómo supiste? Yo sé cosas, James. Sé que Jessica abrió 3 tarjetas de crédito nuevas el año pasado y las reventó en ropa de marca y spas. Sé que refinanciaste tu casa 2 veces para pagar esas vacaciones en Italia. Y sé que no solo estás atrasado en la hipoteca. El próximo mes enfrentas ejecución hipotecaria. El silencio en la sala era aplastante. También sé, continué, que pasabas en carro frente a mi motel cada día durante 6 meses después de echarme. Sabías perfectamente dónde estaba y cómo me las veía. Y jamás te detuviste a preguntar si estaba bien. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Papá, es cierto». James no pudo mirarla. Jessica, en cambio, se lanzó al ataque. «Está bien. Sí, cometimos errores. Pero tú también. Pudiste haber pedido ayuda en vez de desaparecer 6 años». Me reí. Pedir ayuda a quienes me dijeron que arreglar mi vida no era su problema. A la nuera que me llamó carga. Éramos jóvenes. Estábamos estresados. Eran crueles, dije en voz baja. Y ahora quieren que finja que nunca pasó solo porque necesitan algo de mí. De pronto Tony se levantó con la cara roja de enojo. «Esto está mal», dijo con la voz quebrada. «Papá, nos dijiste que la abuela Maggie se había mudado a Florida para estar cerca de su hermana, que ya no quería vernos». «Nosotros nunca dijimos eso exactamente», empezó James. «Sí lo dijeron», exclamó Emma poniéndose de pie también.
Dijeron que eligió una nueva vida en lugar de ser parte de la familia. Nos hicieron creer que nos abandonó. Sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Esos niños habían vivido engañados 6 años privados de su abuela, porque sus padres fueron demasiado orgullosos para admitir lo que hicieron. Hay algo más que deben saber, dije suavemente. Unos 6 meses después de que me fui, su padre vino a verme. La cabeza de Jessica se giró de golpe hacia James. ¿Qué? No me lo dijiste. ¿No se lo contaste?, le pregunté sorprendida. ¡Qué interesante! James sudaba con la camiseta pegada a la espalda. Mamá, por favor. Se apareció en mi departamento un martes por la noche. Continué observando el rostro de Jessica con cuidado. Había estado bebiendo y lloraba. Me dijo que me extrañaba, que había cometido un error enorme, que quería que regresara a casa. «Estás mintiendo», dijo Jessica, pero su voz no sonaba firme. Saqué de nuevo el celular y deslicé hasta una foto vieja. Le tomé foto a la carta que me escribió esa noche. ¿Quieres que la lea en voz alta? La carta tenía 3 páginas escrita a mano en hojas amarillas. En ella James me pedía perdón una y otra vez por dejar que Jessica lo convenciera de echarme. Reconocía que me extrañaba con desesperación, que la casa estaba vacía sin mí, que entendía que había elegido la comodidad de su esposa sobre el bienestar de su madre. Pero lo más fuerte estaba al final. Me rogaba que no le contara a Jessica de su visita, porque ella ya me amenazó con dejarme si intento traerte de vuelta. Él te eligió a ti, le dije a Jessica con calma. Prefirió mantenerte contenta a hacer lo correcto con su madre. Y durante 6 años les ha mentido a todos sobre eso. Jessica lo miró con furia. Fuiste a escondidas. ¿Le escribiste una carta? Estaba borracho, murmuró James. No pensaba bien. No repliqué. Ese fue el único momento en meses en que pensaste con claridad. Y eso fue lo que te asustó. Emma lloraba abiertamente. 6 años, susurró. Perdimos 6 años contigo por sus mentiras. Pero aquí está la cosa, dije poniéndome de pie y alisando mi blusa de seda. Yo no soy la misma mujer que echaron hace 6 años. Aquella estaba rota de pendiente, dispuestas a aceptar migajas de cariño de quienes la veían como un estorbo. Caminé hacia la ventana, contemplando mis jardines perfectamente cuidados. Esta mujer dirige un negocio valuado en millones. Esta mujer tiene amistades que la respetan, empleados que dependen de ella, e inversiones que generan en un mes más de lo que tu padre ganaba en un año cuando trabajaba. Me giré para mirarlos de frente. Esta mujer no necesita nada de nadie, mucho menos de quienes la tiraron como basura, y ahora quieren instalarse en su casa porque no supieron manejar sus propias vidas. El silencio se alargó hasta que Tony habló con voz baja. Entonces no quieres una relación con nosotros. Ni siquiera ahora que sabes que nos mintieron. La pregunta me partió el alma, pero mantuve el rostro sereno. Sí quiero una relación contigo y con Emma. Ustedes son inocentes en todo esto. Pero sus padres... Miré directo a James y a Jessica. Sus padres van a tener que ganarse el derecho de volver a estar en mi vida si es que pueden. Jessica se levantó de golpe. Su máscara de falsa dulzura cayó por completo. Esto es absurdo, espetó. Somos tu familia, Maggie. No puedes escoger qué partes de nosotros aceptar. Mírame, respondí tranquila. Muy bien, siguió Jessica elevando la voz. ¿Quieres jugar? ¿Quieres castigarnos por algo que pasó hace 6 años? Pues nos vamos. Vamos, James, niños. No necesitamos esto. Pero Emma no se movió. Tampoco Tony. Se quedaron en mi costoso sofá mirándome a mí y a sus padres,
con rostros de desconcierto y traición. De hecho, dijo Emma en voz baja, quiero quedarme y hablar a solas con la abuela Maggie. Emma, nos vamos, ordenó Jessica. No. La voz de Emma sonó firme. Tengo 16 años y acabo de enterarme de que me mentiste 6 años sobre mi abuela. Quiero escuchar su versión de la historia. Tony asintió. Yo también. Jessica parecía a punto de estallar. Pero James puso una mano en su brazo. Tal vez deberíamos darles un tiempo, dijo quedo. Ni se te ocurra ponerte de su lado, le siseó Jessica. No estoy del lado de nadie, respondió James. Pero me miraba con algo que parecía remordimiento. Solo intento pensar en lo que es mejor para nuestros hijos. Por un instante vi al hombre que me escribió aquella carta hace 6 años, el hijo dividido entre las exigencias de su esposa y su conciencia. Pero el momento se desvaneció rápido. Está bien, dijo Jessica. Pero esto no termina aquí, Maggie. Volveremos. No contesté con firmeza. No volverán. No a menos que sean invitados. Esta es mi casa, mi propiedad, y tengo un sistema de seguridad excelente. Si aparecen sin permiso, otra vez, los denunciaré por allanamiento. El rostro de Jessica pasó por varios tonos de rojo. No puedes alejarnos de nuestros hijos. Yo no alejo a nadie de nadie, aclaré. Pero tampoco voy a permitir que los usen como chantaje emocional. Emma y Tony son bienvenidos aquí cuando quieran. Ustedes dos no. No hasta que demuestren que han cambiado. ¿Y cómo se supone que lo probemos?, preguntó James. Me tomé un momento. Empiecen diciéndoles a sus hijos toda la verdad de lo que pasó hace 6 años. No su versión, no la versión de Jessica. La verdad. Después pongan en orden sus finanzas sin pedirme ayuda. Demuestren que pueden sostenerse por sí mismos como los adultos que dicen ser. Y entonces tal vez podremos hablar de perdón. Tal vez. Sonreí con frialdad. Pero no se ilusionen demasiado. Tras su partida me quedé con Emma y Tony, 2 horas respondiendo sus preguntas, mostrándoles álbumes de fotos de la infancia de su padre y escuchando sus historias sobre la escuela, sus amigos y sueños futuros. Eran buenos muchachos pese a los fallos de sus padres, y en ambos veía reflejos del niño que yo había criado. ¿Podemos volver el próximo fin de semana?, preguntó Emma mientras los acompañaba a su mala puerta. Cuando quieran, prometí. Tengo 6 años de abuelita que recuperar. Mientras veía su auto desaparecer por mi largo camino de entrada, sentí algo que no experimentaba en años. Una satisfacción completa. No venganza exactamente, sino justicia. Las personas que me desecharon ahora eran las que pedían migajas, mientras la mujer que despreciaron vivía en un lujo que nunca alcanzarían. Había demostrado que ser echada no significa ser inútil. A veces significa que por fin eres libre para descubrir tu verdadero valor. Y a veces la mejor venganza sí es vivir bien. A la mañana siguiente llamé a Eleanor para contarle la visita. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando le narré todo. Miré mis hermosos jardines, tomé un sorbo de café en fina porcelana y sonreí. Me siento justo donde debo estar. Algunas victorias son silenciosas. Esta fue perfecta. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y no duden en compartir su historia en los comentarios.